Espero que estén todos bien y espero que todos estén prestando atención. ¿Por qué? Porque esta es la cuarta vez que grabo este video y la verdad no he encontrado una manera mejor de explicarlo. Así que lo voy a hacer de manera más simple. Quería hacer un especial largo como a mí me gustan, pero creo que lo mejor es hacer algo para que tú decidas qué es lo mejor. Por lo tanto, en este especial, en este podcast especial, vamos a dar 4 ejemplos de qué jugadores puedes ocupar y elegir dentro de este off-season, este evento de sorteo de jugador. La verdad mucha gente no lo entiende, hay gente que sí sabe cómo funciona, pero quiero darte una pista, se puede decir 4 pistas de qué tipo de jugadores son mejores de tomar en este momento, porque este juego tiene muchas variantes, pero a veces no tomamos todas las variantes que podríamos sacar. Así que vamos a analizarlo directamente aquí. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, para quien no sepa, se lo voy a explicar. Rápidamente, como puedes ver, hemos acumulado 200 puntos, son 100 diarios, tienes que jugar cualquier tipo de evento, no hay ningún problema. Juntaste 100 hasta que tengas lo mínimo, que serían 200. Como ya te puedes dar cuenta, puedes elegir un equipo, pinchar y ya tienes un equipo seleccionado. Yo ya tengo aquí de mi cuenta principal los Atléticos, tengo aquí el jugador. Después, 5 días después, tienes que juntar los 500 puntos y eliges el tipo de tarjeta, si es normal, vintage o prime. Si eres una persona nueva y te faltan jugadores prime, este es el momento de sacarlos. El primero, solamente el primero va a ser prime. Como dice ahí, el grado prime estará disponible solo una vez. Por lo tanto, los consejos que vengan en este video te van a servir para poder sacar jugadores de calidad, y yo creo que lo mejor sería sacar jugadores vintage. Sacaste el primero, y el primero, si eres nuevo, vas a sacar un prime y te va a salir diamante. Ahora, puedes elegir cualquier posición, y esa es una de las cosas más interesantes de este evento, porque podemos elegir un jugador que no sea tan alto, pero que sí sea alto para nuestro roster y que sea útil. Porque a veces tener un jugador en una posición y que no sea el más alto de tu equipo, sí puede desbeneficiarte. Entonces queremos buscar lo mejor. En total son 1500 puntos. 200 en el primer paso, 500 en el segundo, 500 o un poco más en el tercero. Si no me equivoco, deberían de ser un poquito más. Y 300 en el último. Deben ser como unos 2000 puntos, algo por ahí, en total. Entonces son, en total, 20 días, más o menos. Sacaste ese jugador que querías y vas a tener la oportunidad de sacar más jugadores. Entonces puedes sacar más jugadores útiles. Y eso es lo que queremos, ayudarte a que puedas optimizar los jugadores útiles que te puedan servir a tu equipo. Acá trata de no meterte hasta que tener todos los jugadores que andes buscando, porque acá hay cosas útiles. Por ejemplo, las guardas de liga, los FA Premium. Todo esto te va a servir en algún momento. Probablemente no te sirva nunca. Hay gente que ya va tan adelantada que esto da lo mismo. Pero lo importante es que necesitas algo extra. Y este algo extra es esto. Cada vez que juntamos, por ejemplo, 1500 puntos, después 3000, 4500 y 6000, se van a ir repitiendo. Tiene una duración muy larga, que eso es lo mejor que tiene este evento, que es de 86 días. Por lo tanto, podemos sacar muchos puntos, muchos jugadores. Aprovecha de sacar todos los jugadores que puedas de nivel alto para mejorar tu roster. Y aquí vamos a ver de qué tipo de jugador podemos encontrar. Quiero mostrarte mi roster actual para que lo tengas en claro y sepas que dónde estoy apuntando. Si aprietas acá colección y información del equipo, puedes ver directamente cuál es mi roster, que en este caso dice claramente que es de los Atléticos y que es Diamond. O sea, todos los jugadores son Diamond. Actualmente tengo un solo jugador que no es de los Atléticos, pero como es uno solo, pueden ser dos por si acaso, igual te da el plus. En este caso es una tarjeta Prime, que en este caso sería la de Mike Trout. Tengo todos los Prime de mi equipo y tengo muchos Vintage. Si te fijas, tengo muy pocas tarjetas, casi ninguna, que sea de mi equipo y que no sea útil. Tengo 2 jugadores leyenda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo puedo mejorar este roster? Bueno, sencillamente hay que buscar jugadores vintage que te puedan servir, que te puedan rellenar, que te puedan, en este caso, apretar aún más la producción que ya tienes. Entonces vamos a ver, por ejemplo,
en algunos casos como el mío, como el tuyo, como cualquier otro, ejemplos útiles que te pueden servir para decidir qué tipo de jugador es mejor. Yo me inclino que los vintage van a ser la mejor pesca que vamos a tener en este año. Vamos con el primer caso. Vamos directamente con el primer caso. Si tú eres de un equipo que es bajo de nivel, acá tenemos por ejemplo a los White Sox. Tenemos opciones para elegir diferentes tipos de jugadores. De hecho, esto lo hice sabiendo qué tipo de jugadores hay, pero me recordé a mí mismo que podían haber mejores jugadores todavía. Mira, la primera base, este equipo tiene jugadores de nivel bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a Frank Thomas, que es uno de los jugadores más altos que hay. En este momento su tarjeta suprema es una de las más altas también. No es la más alta, pero es una de las más altas. Tenemos para poder poner directamente como primera base, en este caso a Paulie Konerko de 87. Una Prime sabemos que sube mucho más que una tarjeta normal. Por lo tanto, podríamos decir y asegurar que es una de las mejores, si no la mejor que en este momento va a estar. Pero, si tú tratas de encontrar una de nivel básico y no te aparece esa tarjeta por el momento, o si la tienes, te puede salir directamente otra de Paul Konerko y después te podría salir solamente la de Jim Thome. Jim Thome en este momento en esta versión tiene un 83 de OVR. No está mal, pero tampoco es lo mejor. Si te fijas, es una tarjeta de esas que tienen OVR bajo y estadísticas altas. Es un excelente bateador, ya sabemos quién es Jim Thome, es un legendario. Y es lo que hay porque Abreu fue borrado del juego porque se retiró. Y tenemos la siguiente, la de Vargas del año 25 con un 82. Si quieres sacar otro, podría ser, en este caso, Adam Dunn 82. Tenemos a Adam Bond 81. En definitiva, no son malas cartas. De hecho, las hemos recomendado en otros puntos, en otros videos. Pero, ¿piensas tú que están suficientemente altos para poder utilizarse en el juego? Suponte que tienes 2 jugadores primera base o tienes 3 jugadores primera base. ¿Podrías colocarlos dentro de tu roster? Mira, quiero darte a entender el tema. Si tú sacas y eliges sacar, en este caso, un vintage, tienes el 50%. ¿Y por qué digo 50%? Porque tienes 2 elecciones cuando pongas primera base. En los Sox podrías sacar Allen o Frank Thomas. Y si te fijas, es un 89 de OVR. Es una tarjeta altísima. Saca la cuenta. Puedes tener a un jugador de primera base como este, directamente como bateador designado, y perfecto llegar, quitarle fildeo, añadirle cierto tipo de habilidades y tienes un jugador muy alto. El otro jugador que tienes en primera va a ser Paul Konerko porque tienes la versión Prime. Y el que se queda en base puede ser cualquiera de estos, en este caso los que se quedan en la banca. Puede ser Jim Thome, puede ser Vargas o puede ser, en este caso, Allen, que son todos buenos jugadores. Pero lo que nos interesa es ocupar al que tiene el mejor OVR y la mejor, en este caso, estadística de bateo en esa posición. Entonces imaginemos, tenemos el primera base, que en este caso sería la tarjeta Prime de Paul Konerko, el bateador designado, que en este caso sería Thomas, y el tercero podría ser cualquiera de estos que te van a servir para ayudar a los otros dentro del mentor, Jim Thome o Vargas, porque no puede ser 2 veces Paul Konerko. Y suponte que en este caso quieres sacar otro jugador más, no tienes ninguno de los que te mencioné o solamente tienes la de Vargas de este año que la estás ocupando en este momento. Bueno, acá tienes la opción. Tienes un 50% que te salga Frank Thomas o Allen. ¿Y cuál de los dos es más diferente? En este caso, uno es más defensivo, pero igual tiene excelentes habilidades de bateo. Y el otro es un bateador designado nato, aunque no tenga ahí el DH puesto. Si te fijas, este es un ejemplo para darte a entender de que dentro del juego, aunque elijamos un equipo, podemos tener otras opciones. Y dentro de ciertos lugares vamos a tener que tener esta capacidad de decidir. Yo quería hacer un especial y mostrarte absolutamente todos los jugadores, pero no es necesario. Mira, vamos a ver otro ejemplo que te va a hacer ver la importancia de tener ciertos jugadores clásicos. Acá tenemos el segundo caso.
Estamos en Cleveland. Tenemos al mejor shortstop que tiene en este caso este equipo. Esta de Lindor del año 2018. Muy buena versión. 89 de OVR. Creo que es la que se tiene que quedar como titular. Pero el gran problema está en que no siempre te sale desde un principio y tienes que buscarla. Vamos a suponer de que no la tienes. ¿Y qué podrías hacer en ese caso? Pero puede aparecer, por ejemplo, la versión normal. Pero resulta de que shortstop, si tú haces la elección en el evento, te van a aparecer todos estos que, si te das cuenta, tienes un porcentaje muy bajo para que te salgan el que quieres, en este caso el del 18. Tienes aquí que te puede aparecer Arias, te puede aparecer Ramírez, una versión del 2015, te puede aparecer Rosario, y no son malas versiones, pero no son las que estamos buscando. Si eliges un shortstop, y nota tú, eliges un shortstop dentro de la línea vintage, tienes un 50% que te salga Handsome Lou Boudreau, jugadorazo, excelente fildeo, mejores capacidades de bateo, 90 de OVR, le saca 2 puntos a la tarjeta normal. Me puedes decir, pero ya tengo la Prime. No importa, lo puedes poner directamente en el mentor y te ayuda a subir el OVR de tu equipo, porque tiene mejor puntaje que el otro. Porque si sacas, por ejemplo, sacas a Rosario, porque si ya tienes la Prime, no puedes tener ninguna de estas de Lindor. El siguiente es uno de 85, que sería Rosario. Te vas fijando que tiene una razón de ser. Ahora suponte que no sale en el 50-50, no te sale Lou Boudreau, te sale Omar Vizquel, 86. Dime cuál de las dos está mejor, si esa de Vizquel o esta de Rosario. Yo creo que esta está un poquito mejor. En definitiva, si vas experimentando con tu roster y vas viendo y comparando qué posiciones y qué jugadores tienes, puedes obtener jugadores mejores. Mira, hagamos aquí mismo una pequeña prueba. Acá hay un caso que es llamativo. El mismo Cleveland tiene muchos jugadores muy buenos, de hecho faltan aquí algunos históricos, directamente que podrían jugar como left field, right field, center field. Entonces, si nos vamos fijando, tenemos a Kwan. La versión normal es de 86. Tenemos a Carlitos Santana, 85. Y Grady Sizemore, Jason Kipnis y así. En este caso también es un gran problema el que nos dejan, y te lo voy a explicar por qué. Mira, la mejor que tiene Kwan en este momento es esta versión Prime que tenemos en 86, que la verdad, si te fijas, no tiene tanto poder y le falta velocidad. Es una Prime que excelente, se puede entrenar bien y que puede mejorar, perfecto, pero aún así tiene poco poder y poca velocidad. Entonces, si ponemos a esta tarjeta de Kwan, podríamos pensar de que podríamos poner otros dos jugadores dentro de la línea, en este caso exterior. Pongamos a Kwan en left field, pongamos a Santana en right field y pongamos a Sizemore en center field. Estamos salvados. Craso error, querido amigo, craso error. ¿Por qué? Porque Cleveland, si tú te vas a los catchers, te vas a dar cuenta que el catcher más alto sería Hedges, del 22 de OVR 78. Pero entonces voy a tomar a Bo Naylor del 25. 278 Bo Naylor. Muy poco. ¿Cuál es la única opción que te puede servir? Carlitos Santana del año 13. Es el único catcher más alto que puedes tener, salvo que te llegue a aparecer una versión firmada, que parece que la única que tienes es la versión de Carlitos Santana del 13. O sea, no puedes ocupar en left field a Carlos Santana. Estás obligado a ocuparlo como catcher. Si no, vas a tener que tomar al más bajo, que en este caso sería Hedges. Entonces, las opciones de que tu equipo baje de nivel en una y otra son altas. Lo mejor en este caso es conseguir esta de Santana, dejarlo como catcher. Lo que quiere decir de que en la parte exterior ya no tienes a Carlitos Santana, por lo tanto tienes a Kwan, tienes a Sizemore y el que me queda sería Miles Straw. Miles Straw tiene un 84. No es un mal jugador, pero tampoco es la panacea. Entonces tenemos a tres jugadores que están en nivel bajo, salvo si tenemos la Prime.
Tenemos a Sizemore, que tiene un 85, y Stroh tiene un 84. Estadísticas más o menos similares. Pero si tú eliges la línea exterior, refiriéndote a la línea exterior de bateo, y por ejemplo elijamos línea ofensiva, ya a ver qué tenemos. Tenemos el 50% que nos salga Speaker, 86 de OVR con excelentes características de bateo, o que nos salga David Justice, que también fue bateador designado y que también es un excelente, en este caso, bateador. Tenemos dos jugadores de mejor nivel, no tan defensivo, pero sí ya tienen un excelente poder de bateo. Por lo tanto, no deberíamos de abusar en darle fildeo, pero ya vamos a tener después, con la subida de grado con estos números, un bateador excelente. Entonces, tener a Speaker como center field, Grady Sizemore con lo que tiene, tenerlo a lo mejor en el left field, o Miles Stroh en el left field, ya podrías tener una línea un poco más contundente, solamente buscando jugadores vintage. Por eso es que es importante hacer este tipo de ejercicio y empezar a ver, oye, ¿qué tipo de jugadores podría sacar? Veamos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, el tercero. Vamos a suponer que estamos en los Mets. En los Mets hay de los mejores pitchers que hubieron un buen tiempo. Pero el gran problema es cuando tenemos muchas tarjetas Prime. Por ejemplo, yo ya tengo la de DeGrom, tenemos pitcher inicialista, es mi ace, tengo a Scherzer, la versión del 22, el segundo, tenemos a Zach Wheeler, mi tercero, y me faltan dos. ¿De dónde saco dos más? Entonces empecemos a revisar. Y a ver, tenemos a DeGrom, Scherzer, no, DeGrom, Wheeler, no. Chris Bassitt es el siguiente en la lista. Y es el siguiente dentro de 1, 2, 3, 4 y 5 del mismo BR y niveles diferentes. O sea, tenemos aquí 5 jugadores que la verdad no son tan buenos ni tan malos. Yo creo que por ahí Kodai Senga, por el tipo de lanzamientos, puede que sea uno de los mejorcitos, o podría ser Manaea, pero Manaea es un poquito inconsistente, habría que aumentarle aún más el break, porque sus lanzamientos son bastante quebrados. De hecho tiene 3. El que podría ser el mejor por cantidad de picheos, porque tiene más de 5, es Chris Bassitt. Por lo tanto, si te saliera, sería la mejor opción en este caso para poder sacarle, por ejemplo, algunas habilidades que requieren que tengas más de 4 o 5 picheos. Así que podría ser una opción por mientras, hasta que tengas a lo mejor algún jugador firma que te pudiera afirmar a los 3 primeros que tienes. Pero armar la línea no solamente requiere sacar jugadores de este nivel, 86. Si nos vamos a ver la línea exterior, en este caso la línea de lanzadores, mejor dicho, mira, tienes uno que te están entregando gratuito y lo puedes sacar, en este caso, en los jugadores que están dando en este momento, y tiene el 92. Es más alto que DeGrom. Aunque podrían ser discutibles el OVR, porque entre 92 y 90, 91 están casi iguales, bueno, dejémoslo ahí. Pero es un pitcher alto. Es el segundo de la alineación, superando inmediatamente a Scherzer. Tiene directamente un 77 de general, y nosotros sabemos de que el máximo es un 75. Por lo tanto, si tienes una tarjeta como esta y la quieres subir, te va a subir a 75 máximo, y esta ya viene en 77, ya no la puedes mejorar más. Es una tarjeta Ultimate, se puede decir. Entonces ya tienes un jugador de 92 sin mejorar. Ahora, si te falta otro, tienes a Seaver 90. En este momento se nos está desapareciendo la que teníamos y que estábamos viendo directamente. O sea, los jugadores vintage tienen calidad y Seaver tiene un extra. Si te llega a salir leyenda, que en este caso sería esta versión, tienes un pitcher legendario directamente que ya tiene un punto más en su OVR. Pero suponte que haciendo todo este menjunje tú digas, no sé si será tan bueno el leyenda. No subestimes a todos los jugadores leyenda. En este caso, si te fijas, el segundo más alto, o sea, el tercero más alto en realidad, sería Wheeler, 87, y Bassitt con un 86. Y tienes a otro que está por sobre ellos dos,
que sería Saberhagen con un 89. Y tenemos un quinto que está arriba de ellos dos, que sería Adam Leiter. Y tenemos otro más que es Ojeda. O sea, tienes para tomar 5. Hay uno que es asegurado, que lo puedes sacar directamente en el otro evento. Y puedes sacar a Tom Seaver. En este caso tienes un 25% de que te aparezca un pitcher que es mejor de todo este lote que está aquí. Calidad, señores y señores. Si te falta un RP, tienes dos opciones, un 50%. Dos pitchers de 85 y uno de 82 que es McDowell, que es un poquito más bajo, pero estamos hablando de Tug McGraw, excelente pitcher con un excelente movimiento, 85. Si tú revisas aquí tus RP, salvo Seth Lugo, todos los demás están en 82 para abajo. O sea, tienes un jugador de nivel alto. Entonces, si tienes un roster como este, revisa primero cuáles son sus OVR más altos en cada uno de tus jugadores. Vas a sorprenderte con las pruebas que te estoy mostrando. Pero mira, busquemos en este mismo equipo otra solución. Vamos a suponer exactamente lo mismo. Acá tenemos todos los prime de, en este caso, los Mets. Y tenemos a Lindor, estamos asegurados, tenemos el mejor shortstop, estamos con Pete Alonso, en este caso lo ponemos como bateador designado, aunque yo prefiero a Carlos Delgado, pero no sé, ahí estoy. No, yo creo que Carlos Delgado se queda como bateador designado, y tenemos a Pete Alonso como el primer bate, y tenemos a Floyd ahí como left field. Armamos el roster, y si ponemos aquí, por ejemplo, digamos, a ver, primera base es mi tercero o mi cuarto, pero me falta uno más. Ya, a ver quién podría ser. Tenemos a Carlos Delgado, no. Pete Alonso, Lucas Duda, no está habilitado. Y el que nos sigue aquí es Dominic Smith con un 82 de OVR. Harto bajo, ¿cierto? ¿Qué tal si miramos el poder vintage? Tenemos a John Olerud, 88 de OVR. Muy buen pitcher, muy buen primera base. Si no nos sale él, tenemos un 50% que nos salga a Dave Magadan. Tenemos dos jugadores de nivel alto que están por arriba de las tarjetas que están puestas acá, y estos son sus OVR más altos. Carlos Delgado con 86, Pete Alonso con 85. Dos jugadores de nivel más alto. Incluso si están mejor ordenados, a lo mejor, podrían sobrepasar a estos prime. Lo importante no es que sobrepasen y tengamos la competencia. Lo importante es sacar lo mejor. Si no te sale un firma por ahora, tener un jugador de nivel alto puede solventar un problema. Bien entrenado, sube demasiado. Acá tienes otra solución. Y nos vamos a ir con el último ejemplo. Mira, en este último ejemplo estuve mirando y lo vamos a tomar a la rápida. Quiero que se note que lo estamos improvisando, no que lo estamos haciendo tan medido que va a ser imposible no equivocarse, no, por encimita. Mira, estamos en el roster de Arizona. ¿Y por qué lo traemos directamente acá? Porque Arizona es uno de los que tiene menos vintage para poder ocupar, pero tiene una manera de verse, y yo creo que la gata va a estar compartiendo conmigo que si es que no tienes un roster antiguo de Arizona, en este caso no vas a poder tener a todos los mejores jugadores de este equipo, y por ende vas a terminar perdiendo. Vamos a ponernos en ciertos casos. Tenemos los 4 prime y queremos sacar otro jugador que le pueda servir. Por ejemplo, si vamos a todas las posiciones, vamos a poner bateador designado. Tenemos aquí a Jock Pederson, 80. Demasiado bajo. No sirve para jugar como bateador designado. Por lo tanto, tendría que buscar en otra posición. Puede ser tercera base, y aquí tenemos harto donde elegir. En este caso tenemos la de, obviamente, Eugenio, pero la de Eugenio del 24 no es tan potente. Genera un pequeño problema. ¿Podría ser Troy Glaus? Sí, podría ser, pero también es muy bajo, 81. Tenemos aquí un tremendo problema porque no tenemos una cantidad alta. Solamente Suárez está en 96, pero Glaus está mejor perfilado para ser un bateador designado. ¿Cómo podemos solventar el problema? Por ejemplo, en este caso podríamos buscar a lo mejor un primera base y a lo mejor tratar de ver si es que de ahí podemos sacar algo que en este caso podamos utilizar. Siempre recuerden que estamos enfocándonos en la estrategia de mentor. ¿Por qué sería mejor un primera base? Porque primera base tenemos aquí a Paul Goldschmidt, ya lo tenemos ahí en 88, es alto. Pero,
tenemos aquí el más alto seguido sería Walker, que no es tan bueno como bateador designado, 86. Y de ahí nos saltamos a Walker del 24, 84. Tenemos pocas opciones. A ver, ¿qué podría hacer? A ver, shortstop. Tenemos a Perdomo, no nos puede servir para esto. Y a Met ya lo retiraron. Nos queda Ketel Marte, pero Ketel Marte está como segunda base. Es imposible sacarlo de esa posición. A ver, línea ofensiva. Tenemos a Lucho González, Ketel Marte y Corbin Carroll. A Ketel Marte lo vamos a ocupar como segunda base, así que no va a jugar de centerfield. Nos va a hacer falta un centerfield. O sea, te vas fijando que en algunos equipos lamentablemente estás confinado a solamente tener algunos jugadores ordenados en ciertas posiciones. Para quienes estén empezando en este juego, lamentablemente, si eligen este roster, están así. Van a tener que decir, o sea, no puedo jugar con Ketel Marte como segunda. ¿Por qué? Porque si lo pongo como segunda, después ¿a quién pongo como segunda? A ver, tengo Ketel Marte. El que viene es Rojas, 79. Bueno, si haces ese cambio, podrías poner a Ben como segunda base. Pero ¿sería una buena opción tenerlo como segunda base? Yo creo que no. Los números sugieren que más que usarlo como segunda base, podría ser bateador designado. Fíjate tú, 96, 100 y 91 y un fildeo de 56. Hagamos el equipo y vamos viendo cómo funciona. En este caso, vamos de nuevo a la línea ofensiva exterior y tenemos a Lucho González, tenemos en este caso directamente a otro jugador y Corbin Carroll. ¿Quién sería nuestro centerfield más cercano? Solamente tenemos a Steve Finn del año 2000. Esa sería la opción que tenemos para colocar ese centerfield, y de hecho tiene buenos números esta versión, no es baja, 87. Entonces ya tenemos a esos tres. Aseguramos en este caso en segunda base a Ketel Marte, la mejor versión que ya tiene, y nos faltaría empezar a ver los demás. Tenemos catcher, el más alto, Snyder de 08. Que nos queda ahora es el primera base. Primera base ya dijimos que era Paul Goldschmidt directamente, y tenemos a Walker que le va a hacer el empeño ahí en el mentor. Segunda base ya tenemos a Marte. Tercera base, en este caso vamos a poner a Eugenio. Y Eugenio, si te fijas, tiene un jugador fantasma que está por encima de él, que sería Williams, que incluso podríamos decir que está en mejores características. Tiene 2 puntos por sobre él en este momento, salvo que te aparezca una versión más alta de Eugenio, sigue siendo hasta firmado mejor que él. Por lo tanto, esa de Eugenio se va a la banca haciéndole mentor a Williams, que tiene mejores números. Ya tenemos al tercero, ya tenemos al shortstop, que era Perdomo, y tenemos la línea exterior. Solamente nos falta el bateador designado, que Peterson es imposible que sea. Por lo tanto, vamos a ocupar al segunda base que encontramos dentro de los vintage. Tenemos a Vélez, que está fácilmente mejorable y sacarle mejores características más de bateo. Si te fijas, armamos un roster rápidamente, ocupamos a 2 jugadores vintage, solamente 2, y los que vengan después tienes que elegir, lamentablemente, en este caso, tienes que elegir a Rojas, porque no puedes elegir a Ketel Marte, es imposible, no hay cómo. Ya tienes la versión Prime, no puedes elegir otra más, y Rojas sería el que iría al mentor. En este tipo de situaciones es la mejor opción hacer esto, así puedes poner a los mejores dentro del campo, y puedes tener, en este caso, los que están en la banca trabajando para el mentor, que es algo que después puedes ver. Si no lo sabes, te va a servir demasiado. Te sugiero que revises dentro de tu equipo, dentro de todos los que tenemos aquí en la Liga Americana, la Liga Nacional, cuáles pueden ser las mejores opciones para sacar, porque aquí puedes elegir el jugador y puedes elegir más de uno cada vez que pase el tiempo para sacar a los mejores por posición. Ya ir proyectando cuáles van a ir dentro de tu roster y cuáles van a quedar afuera. Estos ejercicios nos sirven solamente si decidimos elegir este tipo de tarjetas. Si tenemos otras tarjetas antiguas que ya son mejores, estos que estás eligiendo te van a servir para reforzar ese banco. Y ese banco, si tú lo refuerzas, recuerda que la mayoría de esas tarjetas va para jugar al modo de
carreras de batalla de carreras. Así que, por donde lo veas, va a ser mejor opción que no, ya tengo esta versión. La verdad no es la mejor versión. Espero que este ejercicio, aunque trate de hacerlo corto, vamos a igual a recortarlo un poquito para que se puedan dar cuenta que es bastante útil. Hagan ustedes el ejercicio con su propio equipo y vayan viendo qué jugadores son los mejores dentro de lo que tienen. Si ustedes son nuevos, por favor síganlo, porque esto les va a servir para sacar mejores jugadores dentro de su roster. Va a ayudarlos a reforzar todo lo que es, en este caso, lo que pueden presentar para jugar, y van a tener mejores jugadores, definitivamente. Espero les sirva y puedan sacarle beneficio. Y me cuenten qué jugadores encontraron que les servieran. Nos vemos. No olviden dejarle un like y seguirnos.